tecnología lo ha cambiado todo. Estamos viviendo en un mundo completamente nuevo. Si hace unos 20 años alguien le hubiera dicho de las cosas que podemos hacer hoy, usted pues no lo hubiera creído. Por ejemplo, la mayor parte de ustedes hoy, en estas microcomputadoras, que por alguna razón todavía le decimos teléfono, aunque lo menos que usamos, esto es para hablar por teléfono. Casi todos tenemos algún navegador electrónico. ¿Qué es eso? Google Maps, Apple Maps, Waze. Y uno se pregunta, ¿y cómo antes uno llegaba a los sitios? ¿Te recuerda? Eso era un problema. Y fíjese bien, yo he estado en ciudades grandes, por ejemplo, hace un par de años yo estaba en Ciudad de México. Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo. Y una persona que había pasado toda su vida en Ciudad de México estaba utilizando Waze para moverse dentro de la ciudad. Y le digo, ¿usted no es de aquí? Me dice, sí, pero hay 3/4 partes de la ciudad que yo nunca he visitado. Esto nos ha cambiado la vida, pero la tecnología también ha hecho algo interesante. Ha eliminado algunas experiencias que antes eran comunes. Por ejemplo, ya nadie se pierde buscando una dirección. A lo mejor el navegador se pierde y le lleva a donde no es. Pero usted ya no se pierde. La experiencia de sentirse perdido como antes no es igual. Porque ahora el navegador le dice a usted a la derecha. Y si usted es un hombre puertorriqueño como yo de cierta edad, dobla a la izquierda. Y gracias a Dios que no hay una Siri puertorriqueña. Nene, la otra derecha, te dije. Sería interesante, ¿verdad? Una Siri puertorriqueña. Bendito nene, ¿qué te...? Pero quiero llevarles al siguiente punto. Cuando usted se perdía, usted no sabía que estaba perdido. En el momento que usted se perdía, usted no sabía que estaba perdido. Usted tenía que doblar a la derecha, siguió derecho, siguió de largo, o dobló a la izquierda. Y por varios minutos, por un buen rato, por varias millas o kilómetros, usted pensaba que iba bien, pero estaba perdido. Nos habíamos equivocado en el camino. Habíamos perdido la ruta, pero aunque estábamos equivocados, pensábamos que todavía estábamos en la ruta correcta. Uno se pierde y no se da cuenta que está perdido. Hace unos años yo comprendí que es la misma dinámica en términos espirituales. Uno se pierde y uno no sabe que está perdido. La gente perdida no sabe que está perdida. Pero cuando uno se pierde, uno no se da cuenta que está perdido. Y por lo regular no es hasta que usted llega a un momento de crisis que usted se da cuenta que usted se perdió, no ahora, hace mucho tiempo. Vamos a la Biblia. Déjeme dar un ejemplo de la Biblia, un ejemplo que conoce todo el mundo. Aún las personas que nunca han ido a la iglesia probablemente han escuchado de la primera pareja, la historia de la creación, Adán y Eva. Y Adán y Eva estaban en el paraíso y estaban disfrutando de la bendición divina. Pero le voy a decir algo horrible. ¿Está preparada para escucharlo? Los seres humanos podemos ser infelices hasta en el paraíso. Hasta en el paraíso nosotros podemos ser infelices. Y Adán y Eva estaban buscando algo más. Y aparece este personaje misterioso en forma de una serpiente que habla y les engaña. Y ellos comen de un fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y se pierden desde ese momento.
pero no se dan cuenta que están perdidos. Ellos piensan que están bien. Pero en ese momento, tan pronto ellos comen de ese fruto prohibido, empiezan a experimentar sentimientos negativos, vergüenza, angustia. Y la angustia es dolor emocional. Para ese no hay Panadol. Para ese no hay ibuprofeno ni paracetamol. El dolor emocional solamente lo cura la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay sustancia alguna que pueda aliviar el dolor emocional, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. Adán y Eva están perdidos, no saben que están perdidos. La palabra de Dios dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sienten vergüenza, sienten angustia, nunca lo habían sentido antes. Están perdidos, pero no saben que están perdidos. En eso aparece Dios, de acuerdo al relato del tercer capítulo del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Dios se pasea por el huerto y no ve al hombre y a la mujer, quienes se han escondido entre los árboles. Y ahí Dios hace una pregunta crucial que tira al ser humano a la crisis. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esa es una respuesta sencilla. ¿Estoy aquí o estoy acá? Es una respuesta geográfica. Estoy al sur, al norte, a tu lado, a 20 metros, a 40 pasos. Pero la respuesta del ser humano no es geográfica, es existencial. ¿Dónde estoy? Estoy en el miedo, estoy en la desnudez y estoy en la fuga, en la huida. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nunca antes había sentido miedo. Nunca antes había sentido vergüenza por haberse sentido desnudo. Nunca antes se había tenido que esconder. Todo esto viene desde que se perdió sin saber que estaba perdido. Hay personas que le llaman a esta pregunta de Génesis 3:9 la pregunta misionera. ¿Dónde es que tú estás? ¿Dónde es que tú estás? Esa pregunta tan sencilla es de las preguntas más difíciles que un ser humano puede contestar. Estoy estacionado en los fracasos, dice una canción mexicana, que después grabó Tito Roja, pero eso es otra historia. Estoy ubicado en la calle Dolor, esquina Sufrimiento, ahí. Si usted no pasa de las 60,000 millas, no entendió esa referencia, así que no se preocupe. ¿Dónde tú estás? Estoy en el dolor, estoy en la soledad, estoy en la angustia, estoy en la desesperación. Estoy en neutro, no le puedo dar a mi vida ni para adelante ni para atrás. La respuesta a esa pregunta, cuando uno está en crisis, es existencial. ¿Sabe dónde estaba el ser humano? Sufriendo las consecuencias del pecado. Porque el pecado humano mata. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Lo dice en Romanos. Y mucha gente entiende que si tú pecas, Dios te mata. Está completamente equivocado. Es que cuando usted trabaja para el pecado te dice: trabaja para mí, trabaja para mí, trabaja para mí. Usted le dice: ¿cuándo me vas a pagar? Aquí está tu cheque. Y tu cheque es muerte. El peor patrono que usted puede tener es el pecado, porque el pecado te paga a ti con muerte. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado en la vida humana? Relaciones
rotas. Relaciones que se hacen añicos. El ser humano que ha estado viviendo en comunión con Dios, ahora tiene una relación adversarial con Dios. ¿Acaso tú comiste del árbol que te dije que no comieras? Y Adán, que evidentemente era puertorriqueño, perdónenme, evidentemente era puertorriqueño, hace lo que la mayor parte de nosotros, los hombres boricuas, hacemos cuando nos acusan. Vamos a buscar a otra persona a quien echarle la culpa, ¿verdad? Sí. Espérate un minutito. Esto es culpa tuya y de ella. Porque la mujer que tú me diste, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó yo no estaba aquí. La culpa es tuya, tú me la diste y ella me engañó. Yo soy aquí una inocente paloma. Así se rompe la relación con Dios. Ya no hay amor, ya no hay confianza. Ahora yo me escondo de ti y te echo la culpa de mis problemas. Se rompe la relación con Dios. Eso se le llama la ruptura teológica. Se rompe la relación con el prójimo. Ella es la culpable. Esa es la ruptura sociológica. Se rompe la relación con la naturaleza. La naturaleza que le estaba dando todo al ser humano, ahora tú vas a tener que matarte trabajando y sudar la camiseta para poder alimentarte. Eso se le llama la ruptura ecológica. Y hay una ruptura más. Cuando el ser humano sufre angustia, ahora el ser humano ha roto su relación consigo mismo. Es la ruptura psicológica. Ahora uno se convierte en su peor enemigo. Usted quiere dejar de beber y no lo puede hacer. Y ese es el problema. Nos convertimos en nuestros peores enemigos. El pecado te convierte en tu propio enemigo. Tú te conviertes en la fuente de tu propia angustia. Tú causas tu propio dolor. Dios ve al ser humano que ha creado con tanto amor sufriendo. Y ahí comienza la historia de la salvación. Cómo Dios va a salvar a la humanidad perdida. En la teología le llamamos a este episodio la caída. El ser humano que estaba en un espacio de gracia cae en pecado. Ahora el ser humano perdido sabe que está perdido, pero no se puede librar por sí mismo del pecado. El pecado empieza a tener esas consecuencias funestas en su vida. Y el ser humano empieza a sufrir y a hacer sufrir. Porque note algo. A usted solamente le pueden hacer sufrir la gente que le aman. Si usted va caminando por aquí, por la calle Carazo, y de momento una persona que usted nunca ha visto le dice, yo no te quiero, usted piensa pues que está loco. Pero si es su esposa de 20 años que le dice, yo ya no te quiero, eso duele. O si es su hija de 18 años le dice, ya yo no te quiero, eso duele. Porque solamente aquellas personas que amamos nos pueden hacer sufrir. Y por eso nosotros solamente podemos hacer sufrir a aquellos que nos aman. Dios ve la condición nuestra y empieza a buscar cómo salvarnos. Esa es la buena noticia que tiene la Biblia. Esa es la buena noticia del Evangelio. Dios no desecha al ser humano. Dios no nos echa al cesto de la basura. Dios no nos toma y dice, ya este no sirve, voy a hacer uno nuevo. Sino que Dios empieza a buscar rutas de restauración, avenidas que lleven al hombre y a la mujer a la salvación. ¿Cómo restaurar a esa persona? ¿Cómo devolverle su humanidad a esa persona?
La primera estrategia que Dios usa es la de hacer pactos. ¿Y qué es un pacto? Como un contrato. Un contrato donde cada persona tiene derechos y responsabilidades. Y Dios, que no tiene que hacerlo, dice, yo me voy a obligar a mí mismo a ciertas responsabilidades. Si tú entras en un pacto conmigo. Y así Dios hace pactos de manera libre y voluntaria. Dios no necesita hacer pactos con nosotros, pero los hace. Y de acuerdo a la Biblia, hace pactos con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, con Salomón. Como parte de esos pactos, Dios da una ley. En hebreo, la Torá. Torá quiere decir ley, pero también quiere decir enseñanza. Y Dios da una serie de reglas para que nosotros los seres humanos tratemos de lidiar con esa ruptura. Esas reglas nos hablan de cómo vamos a tratar a Dios, a los demás, al mundo y a uno mismo. Dios está tratando de reparar esas 4 rupturas. Dios le da leyes al pueblo, leyes buenas, para dirigirle. Sin embargo, a pesar de todas las virtudes que tiene la ley no es suficiente. Porque nosotros los seres humanos podemos mantener la apariencia externa de cumplir la ley, pero en nuestro corazón no estar cónsonos con esa ley. Es fácil tener una apariencia de piedad con un corazón podrido. Dios entiende que la ley no es suficiente. Hay que transformar el corazón del ser humano. Y por eso desde el Antiguo Testamento empieza a prometer un nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto no solamente va a ser algo legal, sino que nos va a llevar a la restauración espiritual. Mire cómo lo define el profeta Jeremías en el capítulo 31. Hablando a nombre de Dios, dice aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Escuche bien, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Había que transformar el corazón del ser humano. Había que transformar la mente del ser humano. Y eso requiere poder. ¿Cuál es la fuente de ese poder? Pues ese nuevo pacto implica una nueva relación con el Espíritu Santo, que es la fuente de poder espiritual para nosotros. Cuando usted lee la Biblia y va para allá, para el libro de Jueces particularmente, usted ve que el Espíritu Santo viene sobre una persona, la capacita, la persona hace algo extraordinario y el Espíritu Santo se vuelve a ir. El Espíritu Santo iba y venía, pero no se quedaba con el creyente. Dios promete que en ese tiempo del nuevo pacto iba a haber una nueva relación con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se iba a quedar con nosotros, no se iba a ir. Dios iba a derramar su Santo Espíritu sobre los creyentes. Por eso el profeta Joel dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios promete un nuevo pacto. Dios promete una nueva relación con el Espíritu Santo. Dios promete transformar nuestra mente y nuestro corazón y darnos poder, de manera que estemos capacitados, capacitadas para esa vida nueva. ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué es lo que Dios iba a hacer?
Dios tomó la decisión más grande en la historia, no solamente de la humanidad, sino del universo. Dios envió a su propio Hijo. Dios decidió que ahora, después de haber hablado muchas veces y de muchas maneras, como dice la epístola a los Hebreos, en estos postreros días tenía que hablarnos por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Y Jesús de Nazaret, quien es Dios con nosotros, quien es la presencia de Dios en el mundo humano, quien es el rostro humano de Dios, viene no solamente a hablar, no solamente a predicar, no solamente a enseñar, sino que viene a dar su vida en sacrificio por la humanidad. Viene a sufrir la muerte para acabar con todas las muertes. Viene a sufrir la muerte para matar a la muerte. Viene a someterse como un esclavo para llevarnos a la libertad. Y así como en los tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes sacrificaban un animalito y tomaban su sangre y rociaban al pueblo para perdón de sus pecados, ahora Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, da su vida en sacrificio para salvación de la humanidad. La Biblia lo define en una oración tan sencilla que usted se la puede memorizar, pero tan profunda que podemos pasar el resto de nuestras vidas sin llegar al fondo de esa declaración teológica. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios ha sido tan grande y tan grande que se dio a sí mismo en Cristo Jesús. El Dios de la vida se expuso a la muerte. ¿Para qué? Para que usted y yo pasemos de la muerte a la vida. Para que podamos acceder a ese nuevo pacto. Y para que una vez accedamos a ese nuevo pacto, podamos vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si usted comprende lo que esto quiere decir. Esto quiere decir que ahora lo que era imposible para nosotros cuando estábamos solos es enteramente posible cuando estamos en Cristo Jesús. Porque eso es lo que Dios hace. Lo que usted no puede hacer solo, lo que usted no puede hacer sola. Ahora, cuando usted hace un pacto con Dios y accede a ese poder de Dios y empieza a vivir en esa vida poderosa que Dios nos da, ahora, usted tiene poder para vivir en esa novedad de vida. Ahora usted puede romper con esas cadenas del pasado. Ahora usted puede mirar a la tentación y decirle: te aprovechabas de mí cuando estaba solo, pero mira con quién yo ando ahora, con el poderoso gigante que es Cristo Jesús.
El sacrificio de Jesucristo, dice la epístola a los Hebreos, el capítulo 10, versículo 20, abre un camino nuevo y vivo. Un camino vivo hacia la salvación. ¿Y cómo lo hizo? En su propia carne. Jesús es el puente que nos lleva del pecado a la gracia, de la muerte a la vida, de la perdición a la salvación. Él es el puente. Jesús, el sacerdote perfecto, se ofrece a sí mismo como víctima perfecta para hacer el sacrificio perfecto. Tan perfecto que nada más hubo que hacerlo una sola vez. Y ese es el sacrificio que nos lleva a la salvación. La cruz habla. La cruz grita al mundo. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? Que en su empeño de darnos salvación, Jesucristo hizo el sacrificio último por nosotros. Por usted y por mí. La cruz nos recuerda que la muerte ya no tiene la última palabra. La vida ha triunfado sobre la muerte. Jesucristo murió la muerte para acabar con todas las muertes. Y hizo el sacrificio para acabar con todos los sacrificios. Y ahora usted y yo tenemos acceso a la salvación. Acceso a la salvación. Y dice la Biblia que una vez usted está en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para aquellos que viven en el Espíritu y no de acuerdo a los propios criterios humanos de la carne. Esa es la buena noticia. Dios hoy te provee rutas de restauración. Hoy Dios le provee a usted rutas de restauración. Yo le voy a pedir que para estos últimos minutos del sermón usted cierre sus ojos. ¿En qué usted necesita restauración en esta mañana? ¿Cuál es la relación suya que necesita restauración? ¿Es su relación con Dios? ¿Es su relación con otra persona? ¿Es su relación con su pareja, con uno de sus hijos o hijas? ¿Con quién usted necesita reparar una relación rota por el pecado? Si usted es su propio enemigo, ¿cómo usted puede restaurar esa relación que se ha roto en su propia mente de usted con usted? Hoy Dios te provee rutas de restauración. Hoy Dios te provee rutas de restauración. Tú puedes restaurar tu relación con Dios. Puedes restaurar tu relación con tu ser querido. Puedes restaurar tu relación contigo mismo. Hoy Dios te provee rutas de restauración. Y la ruta es Cristo Jesús. Ya no tienes que sufrir más. Ya no tienes que llorar más. Ya no tienes que aparentar más tener una vida exitosa y feliz cuando te sientes miserable. Ya no tienes que seguir buscando porque Cristo te ha encontrado. Y ya no hay que pagar nada porque ya todo está a saldo. Ya todo está a saldo. Ya tu deuda ha sido pagada. Ya todo está a saldo. Dios te acepta. Dios te acepta. Y lo único que tienes que aceptar en esta mañana es la verdad de que Dios te acepta. De que Dios te está proveyendo un camino vivo y nuevo. Que Dios te está dando la ruta para volver a casa. Dios te ha encontrado. Y Dios te dice hoy que te ama. Y Dios te dice hoy, ven, responde con amor a quien lo ha dado todo por amor. Hoy es día de salvación.
si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.